Bueno, hola a todos y a todas y a todes. Estamos en la tercera jornada de Tensión en la Red 3. Quería darles la bienvenida, recordarles que si bien tratamos de hacerlo por defecto, al entrar pongan en mute el micrófono. Estuvimos ayer con un día en el que se debatió la libertad de expresión y la fake news. Tuvimos la presencia de Martín Becerra y Natalia Aruguete, y después tuvimos una performance del grupo Etcétera, el Club del Helicóptero. Seguimos en este segundo día con el eje que nos convoca hoy, que es apps y ciudadanía, el estado que viene. Es una charla que convocamos pensando un poco en cómo la situación de emergencia que atravesamos en base a la pandemia de coronavirus, de alguna manera habilita o va habilitando en distintos países una serie de aplicaciones a través de las cuales el Estado de alguna manera se intromete en aspectos de la vida privada de las personas, fundado en la emergencia sanitaria que deriva de esta crisis, y que les permite, de alguna manera, hacer un seguimiento individual del rastreo de las personas para limitar los contagios. Argentina no es ajena a esta discusión desde la emergencia de la app Cuidar, y lo que nos planteábamos era discutir, hablar y discutir desde este ejemplo en el estado que viene. Para eso invitamos a dos especialistas en la temática. Por un lado, Carolina Martínez Elevi, es licenciada en Comunicación por la UBA, está especializada en Derechos Humanos y Tecnología, es docente de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina proyectos, además es coordinadora de proyectos en la Fundación Vía Libre y administra el canal de Telegram sobre Derechos Humanos y Tecnología de DH y Tecno. Investiga en el IELAC de las Facultades Sociales de la UBA y en Machine Intelligence Lab del CETIS UDESA. Leandro, por su parte, es abogado y trabaja como analista de políticas públicas e investigador en la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, desde 2015. ADC, bueno, es una organización sin fines de lucro, apartidaria e independiente, con sede en Buenos Aires, que trabaja con el objetivo de concretar una sociedad más democrática e inclusiva y respetuosa del Estado de Derecho. Leandro, en particular, estudia la intersección entre tecnología y derechos humanos desde la asociación, con el foco puesto en la defensa del derecho a la privacidad y las prácticas que explotan los datos personales en el ámbito digital. Así que con esta presentación le voy a dar lugar a Carolina para que inicie, y antes les recuerdo que las preguntas que vayan surgiendo de las charlas que van a dejar los colegas, las vayan por favor mandando a través del chat, que es un poco más ordenado que darnos la palabra y la imagen. Así que bueno, Carolina, cuando quieras. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, primero quiero agradecer por la invitación de todo el colectivo Dominio Público. La verdad que me pareció súper interesante poder participar de una charla así, así que desde ya les agradezco. Y, se me apagó la cámara, perdón. Desde ya les agradezco por esto, porque es un tema que a mí particularmente me interesa por temas de privacidad vinculados a los usos de la tecnología, pero en este caso puntual porque hubo varias iniciativas desde el Estado. Entonces, me parece que está bueno que se dé la oportunidad de reflexionar y de conversar, bueno, con colegas como Leandro, con ustedes también y con quienes deben estar participando, porque a pesar de que alguno puede tener una posición medianamente tomada sobre los riesgos y cosas con las que uno considera que hay que estar más alerta,
Sí es cierto que no hay nada definitivo en cómo llevar a cabo esto que uno ve. Hay mucho debate todavía por delante con la implementación de tecnologías de la vigilancia en la ciudadanía y sobre todo en este contexto donde parece que una emergencia sanitaria arrasa con todo, ¿no? Como la urgencia. Yo tenía como un listado de cuáles eran algunas de las aplicaciones que se habían utilizado acá en Argentina, porque en general se habla de la aplicación Cuidar, que la voy a mencionar por supuesto, pero no quiero dejar como que sea el único caso, porque acá en Argentina hubo otros. Otro puntual es uno de Tierra del Fuego, que se había anunciado en abril, y algunos otros que son de iniciativa privada, como puede ser uno lanzado por la empresa UberTrack, que se llamaba Cuídate en Casa, que también se había lanzado a fines de marzo, comienzos de abril, casi en conjunto con lo que en su momento era la aplicación coronavirus del Ministerio de Salud, que ahora conocemos como Cuidar. Para tener una idea, técnicamente todas estas aplicaciones trabajan con datos. Datos que van en principio por lo que había sido la situación de tener un control de la movilidad de la población para evitar contactos y así evitar la propagación de la pandemia a través de contagios de gente bueno, que quizás se aglutinaba en distintos lugares. Los principales datos que tenían que recolectar cualquiera de estas aplicaciones, ya sea Cuidar, ya sea la que mencioné de UberTrack, por ejemplo la de Tierra del Fuego, son los datos de ubicación, todo lo que sea datos de localización. Los datos de ubicación o de localización van desde la utilización del GPS, de los dispositivos móviles, hasta los datos de red, es decir, si ese dato obviamente está conectado a un dato de red para tener datos de internet en el teléfono, tiene que enviar y recibir señales de antenas de cualquiera de las prestadoras de servicio de telefonía móvil. Esto también permite poder identificar la ubicación de ese dispositivo móvil que se asocia a la ubicación de una persona. Los datos del GPS, como mencioné, y también otro tipo de dato que puede ser utilizado, que algunas, no estas, pero sí algunas tecnologías de otros países han utilizado, pueden ser los datos de Bluetooth, ¿no? Una aplicación que se conecte, o sea, que active los datos de conectividad de Bluetooth, también envían y reciben señales de la ubicación del dispositivo móvil, aunque son de una frecuencia mucho más corta de alcance, ¿no? Entonces, bueno, es distinto el tipo de tecnología. No me quiero poner técnica, primero porque no soy técnica, si hay otra persona que lo quiera explicar mejor, pero me parece que no va como a los fines de esta charla en sí. En este sentido, hay que tener en cuenta que cualquiera de estas aplicaciones, para cumplir con el fin que dicen cumplir, uno podría pensar que solo con tener datos de ubicación podía ser suficiente para saber si había mucha gente concentrada en algún lugar, y en todo caso ver si ahí es donde podía haber estado siendo propagado el virus. Ahora, una de las cosas que sucedieron puntualmente con la aplicación Cuidar fue que en su primer lanzamiento, cuando tenía otro nombre la aplicación, el listado de datos que solicitaba la aplicación era mucho más grande en cantidad que solo limitarse a los datos de ubicación, ¿no? Entonces, esta aplicación, cuando uno la quería utilizar, no era solo los datos que solicitaba a quien se descargaba la aplicación en el dispositivo móvil, que pueden ser datos personales, ¿no? Me refiero a nombres y apellidos, quizás algún dato como un DNI, sino que además la misma aplicación recopilaba datos desde el teléfono o pedía acceso a datos que no eran necesarios para el fin que decía cumplir la aplicación. Esto fue algo que se cuestionó cuando se hizo el primer lanzamiento. Hay que reconocer que esto fue tomado por quienes lo estaban desarrollando y hubo una vuelta atrás con esto,
y hoy puede verse que el único dato que se solicita, o que el permiso que se solicita desde la aplicación, es el de ubicación. También hubo algunos malos entendidos con el tema de si estas aplicaciones eran o no de uso obligatorio. Cuando se habían hecho los primeros anuncios, siempre hay que tener en cuenta que estas son cuestiones también discursivas, ¿no? Digo, el anuncio a veces por parte de funcionarios no va de la mano con lo que efectivamente dice incluso el decreto que lanza o la resolución que anuncia el lanzamiento de estas aplicaciones. Y había algunos funcionarios, y de hecho lo sigue habiendo cada tanto cuando lo mencionan, que hablan del uso obligatorio de la aplicación. Esto no es así, no sería posible que fuera obligatorio, habría otras cuestiones para resolver. Entonces, lo que sí sucedió es que en una de las últimas actualizaciones de la aplicación Cuidar, por ejemplo, es que se le había agregado la funcionalidad de que además de permitir una especie de autoevaluación de si uno podía tener síntomas de COVID, que esto también hay que tenerlo en cuenta, la autoevaluación era solo porque la persona decide dar datos de salud como, por ejemplo, yo tomarme la temperatura yo con mi propio termómetro y colocar en un formulario que estaba en la aplicación cuál era ese dato, ¿no? Entonces digo, ahí uno puede decir, bueno, no está viendo ningún sensor de la aplicación que está siendo utilizado para tomar la temperatura, no está viendo un algoritmo dentro de esa aplicación que esté resolviendo un diagnóstico, sino que esto es la persona completando un formulario a través de una aplicación y que con los datos que se entiende que es de buena fe lo que la persona está completando, le daría un resultado. Después, por lo que he visto, puede haber distintas respuestas de la aplicación. Ha habido muchas personas que se han quejado de que no importaba cuál era la temperatura que se colocaba en el formulario, el resultado, es decir, el diagnóstico, ¿no? La evaluación dada por la aplicación era la misma, era tenés COVID, tenés que consultar con un centro de salud o con un especialista en salud. Lo que, bueno, acá lleva a otro problema que tiene que ver con cómo está programado ahí, en todo caso, los algoritmos y por qué siempre daba alguna respuesta. Y que ahí va a otro tema que tiene que ver con la rapidez con la que hubo un despliegue, lanzamiento, publicación de aplicaciones que por default tienen, digamos, están programadas para ser invasivas. Y esto no lo digo ni siquiera como con mala intención. Uno puede entender que la política del Estado en un momento de urgencia haya sido de alguna forma emular iniciativas que han tomado otros gobiernos en situaciones similares, que bueno, yo hace poco publiqué justo un informe sobre esto para el CETIS, donde desde el Machine Intelligence Lab estábamos trabajando con usos de aplicaciones o sistemas de inteligencia artificial o basados en datos para la emergencia del coronavirus. Y bueno, obviamente, como mencionó Martiniano, Argentina es una de las que tomó esta iniciativa, pero en el mundo no somos tan originales, y países asiáticos como China, como bueno, Hong Kong, como Singapur, como Corea del Sur, han tenido sus iniciativas desde aplicaciones, pero también Estados Unidos, también Francia, también Australia, también Reino Unido, casi que no puedo mencionar a todos porque fue como la primera medida ante la urgencia fue utilizar la tecnología para hacer un rastreo de si había o no contacto entre posibles contagiados del virus. Ahora, en esta urgencia lo que sucedió, no solo acá, sino en la gran mayoría de los casos, es el lanzamiento de aplicaciones mal implementadas en este sentido, ¿no? De una enorme invasión a la privacidad de las personas sin medir, esto le va a explicar mucho mejor Leandro, que tiene mucho más esquematizado cuáles son los principios que se tienen que seguir, incluso en este sentido de lo que son tecnologías de vigilancia, pero tiene que ver con la proporcionalidad también, ¿no? En tener en cuenta de
una tecnología para un fin tiene que tener en cuenta un mínimo necesario de, por ejemplo, cantidad de datos recolectados que se van a analizar, ni hablar de cuestiones de transparencia que tiene que ver con este uso de este tipo de tecnología. Debería estar de antemano hecho público cuáles son los datos que se van a requerir, con qué fin van a ser utilizados, por cuánto tiempo serán utilizados. Digo, hay como ciertas medidas y quiénes son los que van a tener acceso a estos datos. Y esto lo quiero dejar asentado, aunque esto también digo, lo va a decir mucho mejor que yo Leandro. En este gran volumen de datos que yo mencioné, dentro incluso de los datos personales, los datos de salud tienen la categoría de datos sensibles. Datos sensibles en términos de cómo están regulados puntualmente en nuestro país. En nuestra legislación, los datos de salud son datos sensibles. Un dato como mi temperatura, o si yo tengo un diagnóstico, por ejemplo, en este caso, si puedo llegar o no a tener COVID, es un dato sensible. Por ende, hay otro tema que lo voy a mencionar solo al pasar, pero que en alguna de las últimas investigaciones que estuve haciendo me parece que es de vital importancia con el uso de estas tecnologías, es que no tiene que pasar desapercibido el nivel de seguridad que se maneja en términos técnicos cuando hay almacenamiento, procesamiento y trabajo con datos sensibles, sobre todo y datos personales de la población. Es decir, dónde van a estar almacenados, cómo van a ser custodiados esos datos, quiénes van a tener acceso, bajo qué criterios esas personas van a poder tener acceso a esos datos. Y por otro lado, no solo la seguridad, y esto hay que dejarlo en claro, la seguridad que es una forma, digamos, de protección técnica, también tiene que estar ligada a la protección de los datos personales, que es un resguardo legal que tiene que ver con la privacidad de esas personas, porque después hay efectos concretos en aquellas personas que tengan vulnerada su privacidad. Y esto lo voy a mencionar porque a mí me llamó la atención, pero por ejemplo, en el periodo marzo-mayo, hubo un informe del INADI que salió publicado el 20 de mayo de este año. Una de las principales consultas que recibieron en el INADI por discriminación fue por motivos de estado de salud en ámbito laboral y en el ámbito del barrio de la ciudad donde resida la persona. Pero muy por encima, como dato prioritario. Entonces hay que tener en cuenta que violar la privacidad de una persona en términos de sus datos sensibles como de salud tiene efectos concretos posibles en discriminación, puede verse afectado en su situación laboral, puede verse afectado en su ambiente de residencia. Entonces, acá creo que, por ejemplo, esto no sé si fue tan quizás trabajado desde las aplicaciones que fueron lanzadas con tanta urgencia. Y esto lo digo porque es el día de hoy que todavía no, hay muchos datos que no tenemos, información que debería ser pública, que todavía no es pública, de cómo se está trabajando con estas aplicaciones. Cierro y le quiero dar la palabra a Leandro porque no me quiero exceder. Espero haber sido clara y que sea útil algo de lo que dije. Carolina, clarísima. Muchísimas gracias. Te voy a sacar de tenés la pantalla fijada. Dame un segundo. Ahí está. Clarísima, muchas gracias por tu exposición. Vamos a darle el lugar a Leandro. Recuerdo a todos los participantes que está habilitado el Zoom, el chat, así que todas las dudas que puedan, todas las dudas, preguntas que quieran hacer y demás, vayan mandándolas por ahí, que al final de la charla la idea es abrirla a las dudas que tengamos. Y le voy a dar la palabra a Leandro. Un segundo. Leandro, ahí vas, tenés que desmutearte, por favor. Gracias, Martiniano, y gracias, Caro, también. Controlame el tiempo, así tampoco me paso, que el desafío siempre en estas charlas es ser conciso. Así después tenemos tiempo para conversar. Bueno, ¿por dónde empezar? Creo que hay un montón de puntos. Voy a tratar de ser lo más concreto, lo más resumido posible, así podemos después
hacer una charla más dinámica, más abierta. Por nuestra parte, en ADC, bueno, empezamos obviamente el monitoreo de todas estas soluciones y propuestas tecnológicas como respuesta a la pandemia desde marzo, ¿no? Que fue un poco cuando empezó a repuntar, cuando llegó no solamente a Argentina, sino cuando a nivel global ya había una mejor idea de distintas propuestas, distintas iniciativas que se empezaban a rumorear por distintos estados. Y en ese entonces, bueno, fuimos siguiendo como una suerte de evolución o las distintas instancias en las cuales se proponía el uso de tecnología como respuesta, ¿no? a la emergencia sanitaria. Y de alguna manera lo que se logra ver bastante claramente son distintas instancias, como distintas etapas que fueron marcando estas respuestas, ¿no? Por un lado, a medida que fue avanzando obviamente el conocimiento sobre la pandemia, sobre la enfermedad misma, y también sobre qué tecnologías podían servir y cuáles no, fueron marcándose varias etapas, ¿no? Entonces, por un lado, empezamos a ver cómo desde el inicio lo que se buscaba era tratar de dar información concreta, se trataban de dar recomendaciones sobre medidas de higiene, luego se empezó a mutar, bueno, identificar de qué manera podemos controlar el movimiento de las personas para entender cómo fluye la enfermedad, cómo se va transmitiendo el virus a través de la sociedad y a través de los distintos países. Y luego también vimos cómo, a medida que los estados empezaban a implementar medidas más restrictivas de movimiento, una manera de cómo usar tecnología para controlar justamente el cumplimiento de estas medidas, ¿no? A grandes rasgos fue como una especie de evolución en estas distintas etapas, y ahora, a medida que los estados empiezan a abrirse, es, bueno, cómo podemos asegurar desde los estados, ¿no?, que hay un seguimiento en los focos que puedan ir surgiendo de este virus. Y cada una de estas instancias tuvo como de alguna manera, como ciertas características propias, ¿no?, de la conversación. Pero en general, algo que también lo comentaba Carolina, que es cómo hay una especie de mentalidad sobre cómo se pueden usar aplicaciones o cómo se pueden usar ciertas tecnologías de manera casi infalible, ¿no?, para conseguir resultados o para mitigar ciertos riesgos en la expansión de la pandemia, en los efectos negativos de la pandemia. Y eso es algo que siempre nos llamó la atención en un montón de otros ámbitos, no solamente a nivel sanitario, ¿no? Y eso es particularmente relevante en este contexto porque esta especie de solucionismo tecnológico o el positivismo tecnológico, ¿no?, el hecho de no cuestionar críticamente la utilidad real de la tecnología antes de usarla, es incluso más grave en un contexto en el cual estamos vulnerables, ¿no?, a merced de cómo la sociedad misma reacciona a la enfermedad y cómo también el Estado nos tiene que proteger con distintas medidas, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, digamos, creo que la base fundamental por el cual cualquier medida que se quiera implementar a nivel tecnológico tiene que siempre estar basada en confianza, ¿no? En conseguir la confianza de la población, en conseguir la confianza de los usuarios de esa tecnología y en llevar tranquilidad. Y creo que hasta ahora eso, no sé si se ha logrado a nivel local, creo que no se ha logrado, y a nivel internacional es una conversación bastante difícil también, ¿no? Por nuestra parte, algo que también que comentaba Carolina, y también importante, ¿no?, para mencionar es que, claro, cuidar no es solamente la única aplicación que está dando vueltas en Argentina, y algo curioso respecto a eso es que lo que vimos es que distintas jurisdicciones, o sea, ciudades o provincias enteras mismas, empezaban a pensar, bueno, de manera autónoma, la mejor forma que tenían para encontrar soluciones, encontrar alguna manera de responder ante la pandemia. Y esto terminó generando todo un universo de distintas aplicaciones que obviamente que no hablan entre sí, o sea, digamos, no son útiles de manera homogénea, digamos, para lo que sería una respuesta federal, sanitaria a nivel país entero. Eso por un lado. Y por el otro, tienen distintos grados de invasión a la privacidad y de, obviamente, estándares de seguridad que no cumplen, ¿no?, en la gran mayoría. Y obviamente junto con eso, distintos estándares de recolección de datos, de procesamiento. En base a esta situación, justamente como empezamos a ver un poco
como una especie de descontrol, digamos, en cómo individualmente había estas provincias sacando sus propias soluciones o sus propias iniciativas. Hicimos un informe que lo pueden visitar en nuestra página web, que se llama En caso de emergencia descarga una app, que trata de mirar justamente de manera crítica y tratar de aportar como algo, una instancia preliminar, obviamente, para que una persona que no tenga conocimientos técnicos pueda entender qué ocurre cuando se abre la aplicación por primera vez y qué tipo de datos se envía, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue analizar 5 aplicaciones. Hay unas 11 que habíamos visto en ese momento. Ahora creo que hay un par más dando vueltas, que son además de la aplicación Cuidar. Y vimos las de Santa Fe, La Rioja, Tierra del Fuego, Jujuy y Ciudad de Córdoba. Y van a ver, digamos, en el informe qué ocurre, o sea, qué tipo de datos se envían cuando se inicia la aplicación, ¿no? O sea, qué se le manda al servidor. Y en muchos casos lo que ocurre, por ejemplo, es que, no sé, incluso antes de darle a aceptar los términos y condiciones ya hay información que se recolecta por parte de tu teléfono. A veces es información como, no sé, tu modelo de teléfono, tu modelo de sistema, la versión del sistema operativo. Ocurre también cuando se envían, en algunos casos, el autodiagnóstico que piden estas aplicaciones. Junto con el autodiagnóstico se envía no solamente tu ubicación geográfica con latitud y longitud, o sea, de una manera relativamente precisa, hasta unos, no sé, 7, 13 metros más o menos es preciso el GPS. Y también en algunas aplicaciones incluso se envía junto con la geolocalización y junto a los datos de salud el número de DNI, el domicilio, el nombre de la persona. Entonces, lo que empezamos a notar es justamente esto que mencionaba, ¿no? Los distintos niveles. O sea, no todas las aplicaciones tienen el mismo nivel de recolección o el mismo nivel de procesamiento con todos estos tipos de datos, pero sí nos dio un buen panorama, digamos, sobre cómo hay una falta de criterios para principios básicos que tienen que tenerse en cuenta en el desarrollo de tecnología, ¿no? Y sobre todo con datos sensibles, como había mencionado Carolina, ¿no? Que requieren un tratamiento muchísimo más riguroso. Y hay varias consideraciones que hay que tener y que, al menos desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, incluso se han convalidado, ¿no? Digamos, se promueven incluso desde el nivel de la OMS, y es algo que todavía los estados no sé, o sea, por parte de Argentina, o sea, ya lo puedo afirmar, pero en otros estados es algo que todavía también está bastante pendiente. Pero ya algunos les había mencionado Caro, así que los voy a repasar muy rápido, pero el hecho de poner una limitación temporal, es decir, por cuánto tiempo no solamente se va a recolectar la información, sino por cuánto tiempo se va a quedar almacenada en los servidores. Algo clave, también complementando lo que mencionaba Carolina, de lo que es el punto de vista de la necesidad y proporcionalidad. Y acá siempre me gusta hacer hincapié en esto porque creo que es algo que siempre lo cuestionamos cuando hacemos solicitudes de información pública al Estado. Siempre preguntamos si este tipo de evaluaciones y este tipo de análisis lo hacen. Y lo que implica tener en cuenta una perspectiva de necesidad y proporcionalidad y una perspectiva de derechos humanos en el uso de tecnología o en la implementación de tecnología es determinar de qué manera puede impactar justamente en el ejercicio de derechos, tal o cual medida. Entonces, uno lo que tiene que hacer, uno, digamos, poniéndose en el rol del Estado, ¿no? El Estado lo que tendría que hacer es determinar distintas medidas, y de esas distintas medidas que son los caminos posibles para resolver un problema, cuál de todos esos caminos tiene una menor injerencia o tiene un menor impacto en determinados derechos. Ahora, lo que se tendría que hacer desde un punto de vista de políticas públicas, desde un punto de vista digamos, de una cierta proactividad desde el Estado, es empezar por el menos lesivo, por el que menos impacta en la privacidad, impacta en la libertad de expresión, en la libertad de circulación, o sea, podemos enumerar un montón de derechos. Y en general lo que vemos que ocurre, y el caso de las tecnologías para la pandemia de COVID es bastante clara en esto también, es que se empieza por una de las más invasivas o que son medianamente invasivas, pero digamos, no se empieza por tratar de resolver problemas de una manera que sea respetuosa de derechos, ¿no? O que se encuentre un balance mucho más armonioso del ejercicio de derechos. Ya había mencionado una cuestión sobre minimización de datos, es decir, recolectar lo indispensable para el cumplimiento de cierta finalidad o para el cumplimiento de cierto objetivo, ¿no? del sistema de salud.
la cesión restrictiva de datos, el hecho de que, por ejemplo, si en este caso cuidar, ¿no? Recolecta cierta información, bueno, que esa información no pueda ser utilizada, por ejemplo, por fuerzas de seguridad, ¿no? Como la información de geolocalización. Entonces, restringirlo a quien tiene acceso. La cuestión de voluntariedad creo que es algo clave, creo que lo puedo dejar para que lo charlemos más en detalle, porque es algo que también siento que no se le está dando la seriedad que necesita, ¿no? Sobre todo cuando hablan los funcionarios públicos, como había mencionado Carolina, y que al menos mi perspectiva en eso es que, por un lado, obviamente no es inocente hacer estas menciones, sobre todo porque desde un punto de vista legal, ese tipo de obligatoriedad, a mi modo de verlo, sería inconstitucional, por el hecho de cómo se fuerza a alguien a tener que cumplir con cierto acceso tecnológico por un lado y obviamente la entrega de ciertos datos por el otro. Pero además, creo que el hecho de que haya funcionarios públicos insistiendo con eso, cuando no es real, cuando no se condice con la normativa, obviamente, y con cómo deberían funcionar estas aplicaciones, y sobre todo con lineamientos de la OMS incluso, como mencioné, es que hay algo un poco de esto de, bueno, si insisto con esto a nivel público, bueno, algo va a quedar. Y desde un punto de vista práctico, ya creo que ha funcionado en cierto aspecto, ¿no? He visto muchísimos comentarios de gente que realmente está convencida de que son obligatorias o que la única alternativa realmente es usar la aplicación para poder salir, por ejemplo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Cuando no hay una clara comunicación desde el ámbito público. Y eso me lleva a un montón de cuestiones de transparencia que podemos hablar. No solamente, y creo que el mejor antiejemplo acá es el caso de Cuidar, porque desde el 25 de mayo que se prometió, del 25 de mayo se publicó en GitHub una primera afirmación, como que ahí se iba a depositar el repositorio con el código fuente, y bueno, estamos ya casi a mitad de julio y todavía nada. Eso por un lado. Respecto de la transparencia de cómo funciona el sistema para que puedan hacerse auditorías independientes sobre eso. Pero además, creo que hay algo fundamental cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas que tiene que ver con esta comunicación clara, precisa, y en términos que no sean necesariamente técnicos desde el Estado, sobre no solamente el funcionamiento de las tecnologías, los datos que se utilizan y para qué se van a utilizar, sino realmente cómo juegan estas tecnologías dentro de una estrategia mucho más amplia, una estrategia mancomunada entre los distintos organismos estatales, las distintas jurisdicciones, sobre todo en un país federal, para poder entender realmente que eso no es algo, no cae dentro del solucionismo tecnológico que siempre criticamos, sino que está realmente pensado, ¿no? Digamos, que es una solución o que es una medida que realmente puede ayudar. Y esto es absolutamente clave en los pasos que vienen, ¿no? Adelante. O sea, hasta ahora en Argentina no se han implementado aplicaciones para contact tracing o para lo que es el seguimiento de proximidad entre personas. Hasta donde hemos, digamos, identificado, no hay ninguna provincia que lo esté usando, y menos a nivel nacional por ahora. De hecho, desde la Secretaría de Innovación habían dicho que no lo estaban trabajando hasta el momento. No sabemos si habrán cambiado de idea en estos últimos meses. Pero esa conversación que eventualmente va a llegar tiene que estar atada a entender cuál es la capacidad real que tiene nuestro sistema de salud para, por un lado, hacer frente a si hay un surgimiento de reportes por infecciones y por contagios de personas, si el Estado tiene la capacidad real para, primero, testear a esas personas, para hacer el seguimiento de contactos de esas personas, o sea, un seguimiento de contacto personalizado, ¿no? O sea, la respuesta tecnológica nunca va a reemplazar a la respuesta que tiene que estar acompañada de personal capacitado para entender si cada uno de esos casos, primero, si es cierto, si es verídico, si cumple con los síntomas que tiene que cumplir, o si es otra enfermedad, por ejemplo, y además el apoyo que tiene que haber, ¿no? Desde el sistema de salud en general para poder darle el tratamiento a esa persona. Entonces, eso es algo que siempre nos preocupa, que este tipo de medidas tecnológicas caigan en una especie de silo en el cual parece que
por sí misma va a tratar de darnos alguna respuesta o tratar de dar alguna solución, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía es una deuda, me parece. Es una deuda pendiente sobre cómo se comunican, qué tipo de datos se comunican, justamente a raíz de todo esto. Y obviamente hay otras críticas respecto de cómo está concebida la aplicación. Creo que esto lo podemos dejar para la conversación, que es la parte más divertida tal vez. Los errores sobre cómo está concebida misma la aplicación Cuidar y otras más. Pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad, y sobre todo dada el título de la charla, ¿no? Que es un poco hablar del estado que viene. Y para cerrar y para la próxima etapa, creo que hay un par de conversaciones con las que nos vamos a encontrar tarde o temprano, que ya se están dando a nivel global y con las que nos vamos a encontrar, digamos, acá localmente, derivadas del uso de tecnología para la pandemia, ¿no? Por un lado, los, entre comillas, pasaportes de inmunidad, que es algo que ya se está empezando a debatir en el mundo, y que es algo bastante preocupante desde diversos aspectos, ¿no? Por un lado, porque solamente llevamos menos de medio año, en el caso de algunos países como China desde diciembre al menos, aunque de manera un poco secreta desde diciembre para ellos, pero son pocos meses los que llevamos con esta enfermedad, ¿no? Al menos desde un punto de vista de estudio, de, digamos, de cómo se propaga, qué tipo qué tipo de secuelas puede dejar una persona y demás. Entonces, el hecho de determinar o no la inmunidad de una enfermedad sobre la cual se sabe poco es algo que hay que prestarle mucha atención, y sobre todo por los efectos que eso puede tener para la exclusión de ciertas personas, y para, obviamente, cuestiones discriminatorias, ¿no? Cómo se puede dejar afuera a ciertas personas del ejercicio de ciertos derechos, o del acceso a ciertos servicios a través de este tipo de pasaportes o certificados de inmunidad, ¿no? Entonces, eso es algo a lo cual vamos a tener que estar bastante atentos. Otra conversación que es también muy interesante a mi modo de verlo, que es cómo las grandes empresas tecnológicas de alguna manera dictan los términos de la respuesta tecnológica justamente a los estados mismos, ¿no? Entonces acá empezamos a ver también el juego de poderes. Cómo Apple y Google empezaron a determinar, bueno, si quieren hacer este tipo de metodologías, en este caso contact tracing, o ellos le llaman el seguimiento de proximidad, bueno, tienen que seguir estas reglas, que son reglas que ellos impusieron, que son reglas que los estados tienen que acatar o no pueden hacer uso de la API que desarrollaron estas empresas, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver críticas de funcionarios sobre esto mismo, ¿no? El hecho de que las empresas no le dan a los estados una suficiente libertad para moverse. Y obviamente hay argumentos tanto en pro y en contra, ¿no? Por un lado, obviamente pro privacidad, como yo puedo argumentar, que es que primero, por un lado, estas empresas son las que mejor conocen la tecnología, obviamente, porque son las que la desarrollan. Entonces son las que mejor pueden aprovechar los protocolos, los chips que hay en los teléfonos, para que, por ejemplo, cuando instales una aplicación no te arruine la batería porque saliste y de repente a las 2 horas te quedaste sin batería en el teléfono, ¿no? Como pasaba con la aplicación en el Reino Unido que había desarrollado el NHS, el Sistema de Salud del Reino Unido. Pero por otra parte, entiendo desde los estados que haya una necesidad para contextualizar la respuesta, ¿no? Sobre todo creo que uno de los puntos de esta discusión es más entre la dinámica entre centralizado y descentralizado. Si la información de los contactos o la información de proximidad se almacena en el teléfono de cada persona y luego la persona elige compartirlo con el servidor si da positivo eventualmente, y la diferencia centralizada, que es que el Estado controla desde sus servidores la totalidad, digamos, de la recolección y el procesamiento de esos datos, ¿no? Creo que ahí un poco va la mayor crítica desde funcionarios públicos, pero bueno, es una de las partes del problema. Y luego, para cerrar, otras inquietudes también que me vienen en mente, que ya están empezando a ocurrir y que las vamos a ver cada vez más en los próximos meses, y hasta que tengamos la vacuna generalizada, creo, que son distintas, no necesariamente aplicaciones, pero tecnologías que se van a usar para lo que antes entendíamos como la vida cotidiana,
Ya empezamos a ver en Argentina iniciativas desde el punto de vista de transporte para reservar, por ejemplo, el pasaje de trenes, ¿no? del tren público. Y eso, por un lado, también se hizo de una manera que es bastante dudosa, sobre todo porque no se pensaba en, bueno, cuál es la menor cantidad de datos que necesito recolectar para este fin, ¿no? Entonces, eso por un lado es algo que vamos a tener en cuenta. Algo que se va a seguir popularizando va a ser el uso de pagos, el uso de pagos móviles, o el uso principalmente del teléfono para hacer compras, para justamente dejar usar el efectivo y que haya un foco de contagio a través del uso del efectivo. Y eso, por un lado, puede ser muy práctico, pero me presenta bastantes inquietudes sobre no solamente los modelos de negocios de las empresas que justamente brindan este servicio de pagos, sino además cómo se va a proteger justamente los datos personales de las personas que, bueno, de repente van a verse con todo su historial de compras en una aplicación o de determinado servicio, ¿no? Por sobre el efectivo, que es una de las, creo que es una de las maneras que más preservan la privacidad para la compra de bienes y servicios. Entonces, eso es un debate bastante interesante. Y luego, algo que creo que se va a seguir popularizando también va a ser el uso incremental de distintos tipos de datos biométricos, ¿no? Tal vez no necesariamente el uso de huella dactilar, porque implicaría tocar una superficie, pero sí tal vez de reconocimiento facial. Entonces, eso es algo que vamos a tener que estar cada vez más pendientes de ver cómo se utiliza, cómo se entrenan los algoritmos de reconocimiento facial para identificar si tenés o no barbijo, cómo se combina eso con cámaras térmicas. Creo que la conversación hacia ahí va a estar en los próximos meses. Así que, nada, interesante poder empezar a hablarlo ahora. Leandro, muchísimas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias por tu exposición, clarísimo. Van surgiendo, tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de YouTube, un número importante de preguntas, de comentarios. Y vuelvo a rogarme mi rol de moderador para hacer la primera pregunta. Bueno, desde ya es el motivo de la charla, ¿no? Digamos, el seguimiento o el espionaje o la intromisión en la privacidad por parte de los estados a raíz de esta situación pandémica. Ahora, quería hacer una pregunta a los dos. Digo, más allá de los estados, la realidad es que si bien existen iniciativas estatales, salir las grandes empresas y no tan grandes, las principales responsables de entrometerse en la vida, en la privacidad, históricamente hablando. Entonces, la pregunta es si consideran que esta situación por la que estamos atravesando puede ser una excusa a partir de la cual las empresas privadas profundicen sus prácticas invasivas o de seguimiento. No sé si necesitan una excusa en realidad, primero. No sé si la necesitan, digo, no sé si alguna vez necesitaron una excusa, pero uno podría decir que así como, y esto ya se ha repetido en este contexto varias veces, pero digo, así como en el 2001 el concepto, la noción y el escenario como del terrorismo global habilitó y propagó a nivel mundial la vigilancia a través de sistemas de cámaras, lo que empezó en aeropuertos, pero se expandió a espacio público, a espacios privados, ¿no? Como esta idea de que todo tenía que ser monitoreado, probablemente se aproveche la oportunidad para desplegar mucha más tecnología de la que ya están, digo, desarrollando, no es algo que no hubieran tenido desarrollado. Lo que sí creo que habilita el contexto actual es no tanto el hecho de la excusa de quien lo va a hacer, sino la naturalización por parte de la ciudadanía. Se naturaliza la implementación de las tecnologías como si fuera una especie del objeto que viene a resolver un problema.
Entonces, yo creo que sí es cierto que estos escenarios como que un poco erosionan la resistencia en la ciudadanía. Entonces es mucho más fácil, no solo por parte de los estados, que en algún sector de la población el Estado suele ser aquel del cual desconfían, el Estado entendido como el gobierno que lo está, digo, no el Estado como la idea del Estado, sino el gobierno que esté en ese momento en el Estado, y hay otro sector de la población que desconfía más del sector privado, pero digamos como que tiene que ver, como lo dijo Leandro, un tema de confianza y bueno, quizás un escenario de una pandemia global erosiona esa resistencia. Entonces, quizás se deja de lado si se confía o no se confía y bueno, que avancen porque si esto es lo que se necesita, bueno, que se utilice. Pero bueno, sí, seguramente haya más avances en este sentido. Sí, coincido con lo que mencionaba Carolina. Algo que me preocupa justamente hace rato, o sea, para cualquiera que trabaja en este ámbito, o sea, Carolina también lo sabe igual que yo, y se enfrenta con esto también en investigaciones y demás, cuando tenemos que ver cómo piensan o cómo trabajan los funcionarios públicos, realmente es preocupante la falta de una mirada crítica, ¿no? En cómo puede jugar la tecnología. Para cualquier implementación, o sea, no solo, saliendo un poco de la dinámica de la pandemia. Y en este caso, o sea, creo que se suma el hecho de decir, bueno, hace falta hacer algo, entonces hace falta que me vean como una persona, un funcionario proactivo, entonces eso es preocupante. Pero por el otro, obviamente siempre va a haber empresas que quieran vender sus soluciones como las infalibles, indispensables para poder resolver todos los problemas que tenemos a nivel social, que generalmente son estructurales y que van por otro lado, pero bueno. Entonces, ahí lo que siempre criticamos es que no exista una evaluación previa realmente sobre cómo tal o cual solución que una empresa le puede dar al Estado, a un organismo estatal, puede ayudar a resolver el problema que quiere resolver el Estado, ¿no? Entonces, eso por un lado, que es parte de lo que mencionaba en la presentación. Pero sin dudas, o sea, es parte de la dinámica misma del capitalismo en el cual vivimos en sociedad, ¿no? Cómo los modelos de negocios de las empresas en general van tendiendo hacia una mayor recolección y procesamiento de datos. Y en ese sentido, algo que sí me preocupa en esta dinámica, obviamente, es que derechos como la privacidad, como la protección de datos personales, se vuelven un lujo, ¿no? Entonces, eso es algo que me preocupa bastante. Como hoy en día, si querés tener no sé, el sistema operativo móvil que mayor protege tu privacidad, a mi modo de ver, lo que es iOS, tenés que depositar, tenés que gastar por lo menos $500 si es que estás en Estados Unidos, porque si no, acá, con suerte, son dispositivos muy, muy caros que al fin y al cabo terminan poniendo a otras personas que no pueden acceder a esos dispositivos en una mayor desventaja, ¿no? Entonces, esa dinámica creo que desde el punto de vista de las empresas se exacerba bastante, ¿no? Entonces, algo que me gustaría ver es que se empiece a trabajar, obviamente, en modelos de negocios que sean respetuosos de la privacidad y de derechos humanos en general, pero también creo que por eso existe la sociedad civil, ¿no? En gran parte, o sea, para estar alertas de cómo todo ese tipo de evoluciones van ocurriendo. Creo que no se va a ir a ningún lado esa dinámica, o sea, al contrario, creo que se va a profundizar, sí. Perfecto. Eh, Saliendo un poquito por ahí del ejemplo de Argentina, J pregunta, ¿qué saben del ejemplo de la app suiza para el COVID-19 que no usa la ubicación sino la cercanía con otros dispositivos Bluetooth? Sí, Suiza fue una de las que implementó la API de Apple y Google, por eso utilizan el protocolo a través de Bluetooth. Ya hay varios países europeos que están trabajando en eso. Italia sé que ya tiene una. Hay varios. Apple en su momento había anunciado que estaba trabajando con 23, creo, y cada vez se van a sumar más. En Estados Unidos hay algunos estados, porque en Estados Unidos la respuesta también, como país federal, depende de cada estado, ¿no? Entonces hay algunos que están trabajando en sus propias aplicaciones.
Y algo, o sea, el hecho de no usar el GPS o la geolocalización en realidad es uno de los criterios que impuso Apple y Google para el uso de la API. O sea, eso es un requerimiento. Si usás la API de ellos con el protocolo de proximidad, no podés usar la geolocalización. O sea, no puedes pedir permiso con el GPS y recolectar esos datos en tu aplicación. Mira, me imagino que a esto justamente se refería Esteban Magnani, que preguntaba, cuando mencionó que Apple y Google ofrecían un servicio para desarrollar apps que permitiera detectar contactos de manera supuestamente anónima, y su pregunta es si es creíble que esta recolección de datos pueda efectivamente ser anónima, si no se puede desanonimizar. En realidad, el tema de si es o no anónima en este caso va a depender más de qué datos pida la aplicación que se descargue, no tanto por si está conectada o no a Bluetooth. De hecho, justamente la tecnología Bluetooth sería la que podría de alguna forma respetar un poco más la privacidad en comparación al resto en cuanto a lo que es el dato de localización o el dato de ubicación, porque lo que hace es solamente un dato de contacto, o sea, ese dispositivo si se contacta a X distancia de otro dispositivo, lo que implica que para que sea efectivo el uso de esa aplicación con esa tecnología, lo tiene que usar un porcentaje de la población muy alto que esté permanentemente conectado con, o sea, tiene que tener activada la tecnología Bluetooth en su dispositivo. El tema de si es o no anónima va a depender de cuáles son los datos que pida, es decir, si la aplicación al instalarlo en el teléfono no pide datos como nombre y apellido, como en el caso de nuestro país que tenemos un número de DNI, en otros países será el número de seguridad social o lo que fuere, porque no todos los países tienen un DNI como nosotros, o no, digo, no pide datos personales que identifican a la persona, bueno, va a ser un poco más fácil o va a permitir de alguna forma anonimizar más a cada uno de los usuarios de esa aplicación. Ahora, en el caso de que los pida, por lo que fuere, digamos que existen tecnologías para anonimizar. De hecho, hace escasos días entrevisté a Laura Alonso Alemani, que trabaja con desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, principalmente con lo que es el procesamiento de lenguaje natural, y ella me comentaba cuáles eran las distintas formas de anonimizar datos, que técnicamente no tiene mucho sentido explicarlo acá, pero digo, hay técnicas para anonimizar, pseudonimizar, disociar datos, para hacer todo lo posible para que una persona no sea identificable unívocamente o aproximadamente. Lo que pasa es que así como existen estas técnicas, existen técnicas para desanonimizar lo que cualquiera que trabaje en sistemas informativos conoce como ingeniería inversa. No es algo imposible de hacer, se puede buscar la forma de hacerlo lo más difícil posible, lo más restrictivamente posible, separando bases de datos, con accesos a través de contraseñas. Pero bueno, digamos que la tecnología Bluetooth sería la que podría facilitar un poco o la menos digamos, que vulnere la privacidad. Sí, ahí creo que lo importante también es, desde nuestro punto de vista, ¿no? Como habitantes, ciudadanos, una de las cosas es pedirle mayor transparencia a cada estado que haga uso de esa API, ¿no? O sea, eso al fin y al cabo va a terminar siendo una aplicación. El estado o sea, cada estado es responsable del desarrollo de esa aplicación, pero por cómo funciona el protocolo mismo que desarrollaron Apple y Google, la información se queda en el teléfono, eso por un lado, o sea, no sale del teléfono por cómo está diseñado, y lo que guarda en sí son como códigos alfanuméricos sobre cada uno de los dispositivos con los cuales te encontraste, pero lo que guarda son códigos alfanuméricos que solamente tu teléfono sabe con quién, de alguna manera, pero no quién en el sentido de persona, sino dispositivo. Y eso es clave, ¿no? Porque son dispositivos, ¿no? O sea, no están midiendo personas. Y hay ciertos parámetros, por ejemplo, que la señal que se emite de ambos dispositivos tiene que estar por más de 15 minutos, creo que es 15 minutos o algo así, para que pueda determinarse como que hubo un contacto
próximo, ¿no? O sea, como que hubo cierta distancia entre estas personas que puede llevar a un contagio. Y esto es clave también, o sea, que hace a toda la respuesta tecnológica, ¿no? Que es que puede haber falsos positivos, puede haber falsos negativos, porque no es infalible en ninguna de estas tecnologías, ¿no? Por un lado. Si yo vivo en un departamento que al lado tengo otro vecino o vecina que tiene la aplicación, tiene el teléfono, cercano a la pared, no sé, suponiendo, o sea, si se dan esas condiciones en donde los radios Bluetooth emiten la señal y da la casualidad que están cerca, puede ser un error, ¿no? En cómo se mide. Entonces, eso como para, de vuelta, el hecho de que nada es infalible. Pero desde ese punto de vista, o sea, mi criterio siempre es exigirle la transparencia, no solamente a las empresas, sobre cómo funcionan los protocolos. O sea, estas dos empresas han sacado white papers con el funcionamiento, explicando cómo se recolectan los datos y cómo funciona la anonimización que explicaba Carolina para cada uno de los datos que recolecta el protocolo, sino sobre todo al que desarrolla la aplicación misma, ¿no? Y cómo implementa eso. Porque las empresas, como decía en la presentación, pusieron criterios específicos para el uso de ese protocolo. Ahora, si, como explicaba Carolina, de repente esa aplicación me pide el DNI, no sé, para iniciar sesión, por ejemplo, bueno, ahí obviamente que por ahí hay mayor duda sobre qué otro tipo de datos, o sea, cómo se puede vincular esos datos, ¿no? Pero sí, va a ser interesante ver eventualmente cómo se implementa. Bien, perfecto. Esto no es una pregunta, es un comentario, me pareció recontra interesante, así que lo voy a leer. Es un comentario de OCUX. Bueno, él dice que todavía no publicaron el APK, ni el código fuente, estamos hablando de cuidar, de que se dieron casos como si querés cruzar de Avellaneda a Barracas, no podías hacerlo hace unos días porque en Estados Unidos dejó de funcionar un servidor de Amazon, entre paréntesis, ni hablar de la privacidad. La solución técnica podría haber sido una app solo para las fuerzas que lean los códigos que ya tienen los DNI, mucho más simple de desarrollar y mantener sin obligar a millones de personas a ser vigiladas. Leo este comentario porque me parece que de alguna manera, y por el otro lado, está vinculado a una que nos llega por YouTube de Martín Pablo Silva Valen, que pregunta, la pregunta que no hacen todos, de hecho, yo también quería preguntar esto. ¿Los derechos de privacidad no deberían quedar absolutamente en segundo plano ante los esfuerzos por intentar controlar una pandemia y millones de muertos? Yo te lo pregunto, a la pregunta de él, por ahí la digo con otras palabras. ¿La emergencia sanitaria no justifica no sé cómo, la paralización circunstancial de otro tipo de derechos? Si me permite el abogado, quiero responder primero y después le cedo la palabra que va a ponerse en otro lugar quizás, pero a ver. Primero, hola Martín, hace 1000 años que no lo veo. A ver, es más complejo, es relativo. Yo que vengo de la formación en comunicación, escuché 1000 veces, por ejemplo, hablar de cosas como que el derecho a la libertad de expresión debería venir por detrás de otros derechos como el acceso a la comida, al hogar y ese tipo de cosas. Y en mi carrera, una de las respuestas muy repetidas, sé que alguno de los que está por ahí también viene de la carrera, así que probablemente lo haya escuchado también, pero sin la libertad de expresión no podrías después tener el derecho a reclamar por el acceso a tu vivienda, a la comida, etcétera, porque estarías bloqueado. Entonces, no necesariamente siempre tiene que haber como esta ponderación entre qué derecho va por encima del otro. Cuando uno, si estamos hablando de desarrollos de tecnología, que son tecnologías per se, digo, de vigilancia, uno podría hacer, por ejemplo, una evaluación de impacto en derechos antes de lanzar esta aplicación, ¿no? Entonces, decir hasta dónde esto que yo voy a lanzar va a cumplir con este objetivo sin vulnerar tal otro. Igual, yo no estoy diciendo que
bueno, en el marco de una emergencia sanitaria, de una pandemia, donde están muriendo millones de personas en el mundo, uno tenga que seguir cumpliendo con todos los derechos como si nada, porque de hecho nuestro derecho a circular libremente lo tenemos en este momento, digamos, no sé si no es la palabra técnica, pero bloqueado, porque, digamos, es una medida sanitaria necesaria para precisamente poder garantizar que, bueno, que protejamos a los otros, ¿no? Digo, yo no salgo desde marzo, no salgo, porque entiendo que no importa si yo me contagio o no, yo no trato de cuidar a otras personas que pueden tener un mayor riesgo en el caso de que se contagien. Entonces, bueno, ahí hay un tema de, sí, obvio, yo me veo privada de ciertas libertades, de ciertos derechos. Ahora, en el caso del derecho a la privacidad, uno puede entender que durante un periodo limitado de tiempo haya determinadas tecnologías que se utilicen, siempre y cuando se demuestre que es exclusivamente necesario para cumplir con este objetivo de combatir los contagios de coronavirus. Yo quizás me tomo un atrevimiento, perdón Martiniano, vi otro comentario, o también de Martín, no sé si en un comentario también una pregunta, pero no está íntegramente demostrado que en países como China, Corea o Israel la aplicación sea la que ha resuelto el problema, sino que de hecho hay por lo menos algunos estudios que yo leí puntualmente de Corea y de China, que la política del uso de la tecnología fue súper acompañada por políticas sanitarias, de despliegue de hospitales, de una atención médica ejemplar en un montón de cuestiones, y si quieren, entre paréntesis, tampoco podemos cómo vienen estas sociedades de la vigilancia trabajando con tecnología desde hace ya muchísimos años. Entonces quizás es muy difícil hacer como un paralelismo cultural, social, político, etcétera, entre China y Argentina. Digo, no somos las mismas sociedades. Pero no, yo no considero que esté demostrado que la aplicación haya resuelto el tema por sí sola, per se, ¿no? Como que vino acompañado de otras políticas. Y lo mismo, el tema de la privacidad, hay un problema que me parece que hay que tenerlo por lo menos en cuenta en el debate que uno pone sobre la mesa, que es que una vez que se pierde la privacidad, probablemente no haya vuelta atrás. Es decir, es muy difícil que una vez que se hayan entregado todos los datos y se hayan habilitado tecnologías de vigilancia a toda la población, es muy difícil donde después el Estado o las empresas que hayan recopilado todo esto pongan un stop, bueno, listo, reseteo y volvemos a contar de cero. Entonces ahí es donde uno no puede decir, bueno, ponemos en suspenso un derecho como la privacidad, porque el derecho a la privacidad garantiza otros derechos que vienen después. Y acá le voy a dar la palabra a Leandro, porque como bien habíamos dicho con Leandro, podemos estar hablando toda la noche, así que le cedo la palabra a él. Gracias, Caro. Sí, solamente para complementar, creo que mencionaste como los aspectos más claves, ¿no? en esa discusión. Para complementar la parte de necesidad y proporcionalidad, que es como la base fundamental, primero de cualquier decisión que debería tomar el Estado, punto. O sea, punto. Pero lamentablemente es lo que siempre evitan hacer o que no hacen porque desconocen, que es peor por ignorancia, al menos a mi modo creo que es mucho peor. Pero sobre eso, algo que está, o sea, 100% ligado a lo que es la evaluación de necesidad y proporcionalidad es que cualquier restricción de derechos tiene que ser por ley, ¿no? Y algo que es particularmente preocupante, y sí, para nuestro contexto, ya no hablando como genéricamente a nivel global, no, hablando específicamente para el contexto de Argentina, que se tomen decisiones de manera unilateral por el Poder Ejecutivo es preocupante, a través de decretos, a través de resoluciones ministeriales, sin dar paso a discusiones en el Congreso. Podemos estar de acuerdo o no que el Congreso es el mejor ámbito para discutirlo, pero es el ámbito democrático para hablar de esos temas y justamente el Congreso es el único que puede sancionar leyes. Y las leyes son la única manera de democráticamente limitar derechos, ¿no? Sobre todo porque no estamos en un estado de sitio, no estamos en distintas situaciones excepcionales, digamos, que puede llegar a habilitar una restricción unilateral.
y creo que, de hecho, estar en un estado de sitio sería como lo más grave institucionalmente, ¿no? En nuestro contexto. Así que agradecemos que no estamos bajo esas condiciones. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que no se den las discusiones en los ámbitos apropiados. Más allá de que yo soy el primero en ser escéptico también sobre la idoneidad del ámbito, no del ámbito legislativo, sino de congresistas realmente, para la profundidad con la cual debaten los temas a veces realmente es preocupante. Pero, sin embargo, ese es el ámbito correcto porque permite justamente una pluralidad de voces participar de esos debates. O sea, permite que no solamente los representantes que votamos debatan, sino que además se llamen a expertos que pueden dar su opinión con evidencia sobre las medidas que se quieren implementar. Y al menos nosotros desde sociedad civil es algo que hacemos cotidianamente, ¿no? Tratar de dar argumentos, tratar de dar evidencia sobre cómo algún tipo de medida puede dañar y puede restringir derechos de manera perjudicial para la democracia y para la libertad, digamos, de nuestra sociedad. Así que en este contexto creo que eso es lo que más me preocupa. Pero no, o sea, no, obviamente que ningún derecho es absoluto, ¿no? Pero en este contexto creo que lo que falta es eso. O sea, hay mucha decisión unilateral, que es lo que más me preocupa. Bien. Leandro, ¿qué tan... Hablabas hace un rato bueno, ¿no? Que es fundamental exigir ciertos resguardos, como por ejemplo uno básico de evitar el acceso de los datos a las Fuerzas Armadas. Dame un segundo que... Un segundo, ¿eh? Ahí estamos. A todos los que van entrando les pido por favor que muteen los micrófonos. Que por ahí, que no está hecho a priori, entonces entran con el micrófono habilitado. Leandro, te preguntaba, hace un rato hablabas de ciertos resguardos que sería fundamental tener en cuenta. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan desarrollado está el marco normativo argentino para poder exigir a las distintas apps estatales, provinciales, el resguardo o el cuidado de los datos personales que mencionabas, ¿no? Digamos, tenemos una ley vigente, la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Es necesaria una redefinición de los términos legales o para, por ejemplo, incluir, no sé, datos biométricos recolectados con cámaras desde las calles, como sucede sin más lejos en la ciudad de Buenos Aires? ¿O con la ley que tenemos alcanza? No, definitivamente con la ley que tenemos no alcanza. La ley de datos personales quedó desactualizada el momento en el que se sancionó en el 2001, para que te des una idea. O sea, a ese nivel nos manejamos. Pero sí, creo que hay dos cosas que me preocupan sobre nuestra ley de datos personales, ¿no? Por un lado, el hecho de que otorga bastante discrecionalidad al Estado para recolectar datos sin tener que pedir el consentimiento de las personas, por un lado, y por el otro, también otorga discrecionalidad al Estado, a los organismos estatales en general, para cederse datos entre sí, sin pedir el consentimiento de las personas. Entonces, con esos dos artículos, o sí, son dos artículos específicos, el 5 y el 11, que gracias a esta discrecionalidad permiten, por ejemplo, saliendo un poco del tema de la pandemia, pero permiten que gracias a la recolección de datos biométricos que hace RENAPER para el DNI, para el pasaporte, luego lo utilicen las fuerzas federales para investigar delitos, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer un seguimiento de justamente de ciertos huellas dactilares o reconocimiento facial incluso, ¿no? Entonces, esa base de datos, que es CBIOS, por ejemplo, es posible gracias a la discrecionalidad de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Llevándolo al contexto de la pandemia, creo que es aún más preocupante, porque estamos hablando de datos sensibles. Los datos biométricos también, ya de por sí son sensibles, ¿no? Aunque no estén así en la ley nuestra, como lo está en el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, por ejemplo. Pero junto con los datos de salud, digamos, el dato sensible
aquel que puede relevar tu origen étnico, tu orientación sexual, tu religión, no sé, tu ideología política, etc., ¿no? Obviamente los datos de salud entran dentro de esa categoría y en ese sentido también es preocupante, ¿no? ¿Qué ocurre con las bases de datos? Que ya es algo que mencionaba Carolina también, ¿no? ¿Qué ocurre con las bases de datos una vez que se recolectan, ¿no? Una vez que se crean esas bases de datos, nadie va a apretar borrar, nadie va a dinamitar esa base de datos en sentido figurado, ¿no? No vaya a ser que haya alguien que se lo tome literal. Así que eso es algo que sí es siempre preocupante. Acá estamos bien, gracias Leandro por la respuesta. Voy, mientras estamos acá, aprendiendo cómo se gestiona Zoom. Quiero leer un comentario que entró por YouTube. Me da la sensación de que es una duda vinculada a algo bien concreto cuando mencionaban las aplicaciones provinciales. Esta es una pregunta de CN. En relación a estas apps de las distintas provincias, ¿qué herramientas tiene cualquier persona para hacerle frente a la exigencia de uso obligatorio? Lo pone como ante la violencia estatal, ¿no? Ante la exigencia de uso obligatorio de estas apps cuando supuestamente no son de uso obligatorio. ¿Por dónde empezar? Mira, hay algo que empezamos a ver, sobre todo con el tema de cuidar, es que gracias a esta retórica de obligatoriedad, que es parte de lo que mencionaba en la presentación, ¿no? Que no es inocente que se insista con esto desde los funcionarios públicos, es que en el control justamente de tránsito, en el control del movimiento de personas, funcionarios policiales ya empiezan a tomar a la aplicación como obligatoria incluso también, ¿no? Entonces, eso es preocupante, cuando desde el Estado hay una clara desconexión entre cómo funcionan las propias normativas que tienen para habilitar derechos, como es algo tan elemental como moverse en sociedad, como moverse en el país. Eso es alarmante. En términos de recursos, ahí empezamos en terreno pantanoso, ¿no? Porque mi mente legal me indica, bueno, hagamos juicios, pero obviamente no es lo más práctico para un montón de personas, por los costos que implica, porque es inconveniente, no es la solución más rápida, entonces a veces hacer juicios no es lo mejor, a menos que seas una organización que se dedica a eso como la nuestra, pero en definitiva, creo que lo importante es que es una respuesta válida para un montón de cosas de la vida en sociedad, ¿no? Que es conocer tus derechos. O sea, algo tan elemental como eso. Conocer qué implica justamente hacer ejercicio de tus derechos. Entonces, conocer cuáles son las limitaciones de la regulación que está imponiendo el Estado para moverse. O sea, si vos sabes, por ejemplo, en el ámbito de los certificados de transporte, los certificados de movilidad, justamente, eso lo puedes llevar en un PDF en el teléfono, ¿no? Ahora, si vos sabés eso y vos te encontrás con que alguien te pide, bueno, mostrármelo en la aplicación, y vos sabés que la normativa no indica nada de la obligatoriedad de esa aplicación para su uso, entonces no tenés por qué tenerla instalada. Y si le pedís a la persona que te está solicitando esto, mostrame el artículo de la normativa en donde dice que yo lo tengo que tener instalado y donde dice que es obligatorio, una de dos, o te dejan en paz, porque obviamente no tienen respuesta a eso, o te llevan detenido. No, eso no creo que ocurra. Puede llegar a ocurrir por algún problema, pero en definitiva creo que se remonta a eso. Fuera de cualquier broma, creo que se remonta a conocer realmente o sea, qué herramientas tenemos justamente para hacer valer el ejercicio de estos derechos. Y eventualmente, si hay algún tipo de intento para, como mencionaba, ¿no? Si, por ejemplo, una municipalidad quiere imponer el uso de una aplicación a través de una ordenanza, por ejemplo, eso es algo que se puede cuestionar a través de un litigio
100%, o sea, es algo que me encantaría que ocurra. No porque me encantaría que ocurra en la obligatoriedad y algo totalmente antidemocrático como que una municipalidad quiere imponer el uso de una aplicación, sino porque daría justamente la excusa para dar el ejemplo, ¿no? De cómo no se debería hacer, o sea, cómo no se construyen políticas públicas de esa manera. Bien, excelente. Poco a poco nos vamos acercando al final de esta exposición. Nos quedan 10 minutos más. Vamos a aprovecharlo con un par de preguntas más. La pregunta no da por ahí para una respuesta demasiado acotada, pero les voy a pedir el favor, a ver si lo logramos. Hablaron un montón de cuidar y tiene todo el sentido del mundo porque es el ejemplo local de esto, pero quería preguntarles cuál es en cuanto a la invasión a la privacidad o recolección de datos personales, o desde el lugar que lo tomemos, cuál es las experiencias que han tenido lugar en otros lugares, sobre todo en los países del sudeste asiático o de Asia mismo, en general. Perdón, Martiniano, yo no te terminé de escuchar la pregunta. Sí, perdón, sí, quería preguntarles cuál es la diferencia en cuanto a la invasión de la privacidad, llamándolo de esa manera, de cuidar con otras experiencias que han tenido lugar en otros países, particularmente en Asia. Si es que cuidar está a ese nivel o no tiene nada que ver, como que por las cosas que leí me da la sensación de que en otros países sobre todo en Asia, han desarrollado aplicaciones muchísimo más invasivas. Ok, ya voy a tratar de ser sintética. Si querés después te paso lo que escribí, así no me explayo tanto acá, pero en realidad hay que tener en cuenta que por eso siempre hablo de los contextos, de cómo está también conformada, digo, la sociedad allá y acá diferente, a nivel también políticas de Estado, ¿no? Los países de Asia que mencioné ya vienen con una tradición del uso, o sea, tienen un sistema de vigilancia, tienen un sistema interconectado de vigilancia a nivel país, completo. Cuando Leandro mencionó que acá, en este marco más reducido, digo, hay cada provincia o ciudad haciendo, ¿no? Municipios haciendo sus propias aplicaciones, habló de que justamente no están vinculadas, no están centralizadas, no trabajan en red, en conjunto. Sin ir más lejos, digo, los casos de China o Corea del Sur, o Singapur más que Corea del Sur, Singapur quizás y China, tienen sistemas de vigilancia desarrollados en donde estaban los datos de los ciudadanos utilizando las aplicaciones en sus dispositivos móviles, estaban también a su vez vinculados con las cámaras de monitoreo en la vía pública, en las estaciones de transporte público, centralizadas en bases de datos dentro de un estado. No es que lo manejaban tampoco aisladamente, digo, esos datos no quedaban en los servidores o en los dispositivos móviles de las personas, sino que todo esto estaba todo centralizado. Entonces, de pronto, digo, también tienen un sistema de reconocimiento facial súper desplegado a nivel país. Vos mencionaste el sistema de reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires, digo, uno podría decir, si acá hubiera un cruce de base de datos, RENAPER, sistema de reconocimiento facial de la ciudad, con la aplicación si fuera de uso obligatorio, con el nombre y apellido, con el DNI, estaríamos un poco más cerca, y con cámaras de vigilancia, ¿no? Con el sistema de reconocimiento facial. Estaríamos un poco más cerca de lo que uno ya conoce, cómo funcionan allá las tecnologías de un sistema de vigilancia. Que a su vez, por ejemplo, acá está el tema de que el certificado único habilitante de circulación, que puede solicitarse a través de la aplicación, pero no solo por la aplicación, es decir, no es obligatorio
tener el certificado desde la aplicación. Uno puede descargar el certificado, como bien mencionó Leandro, desde la web, un PDF, lo puede tener guardado en el celular, sin necesidad de que tu dato pase en ningún momento por la aplicación. Pero para que se asemeje a los sistemas de vigilancia asiáticos, tendríamos que hacer entonces este cruce, ¿no? La aplicación que fuera de uso obligatorio, con el uso del certificado de descarga obligatoria a través de la aplicación, que a su vez, si la aplicación da que vos tenés COVID, te desactiva el certificado, lo cual sucede hoy con la aplicación. Es decir, si vos con la aplicación da por el dato que vos ingreses, de modo voluntario, digas tengo tantos síntomas, da que tenés COVID, te deshabilita el certificado. Ahora, si tuviéramos este sistema de forma obligatoria y a su vez vinculado con los sistemas de reconocimiento facial, por ende quizás uno miente en la aplicación pero sale a la calle y el sistema de reconocimiento facial te identifica y te linkea, te desactiva el certificado y está más cerca de cómo funcionaría un sistema de vigilancia de los países asiáticos como por ejemplo China y Singapur. No estamos ahí, pero te diría que vamos en camino. Yo no quiero hacer, a veces uno lo plantea y parece que uno se quiere poner como en un lugar súper apocalíptico, ¿no? Como que esto es Black Mirror o... No sé si hay que ir tan lejos. Digo, la verdad es que yo no quiero ser exagerada. A veces uno pareciera que es un exagerado, pero digo, son todas tecnologías que funcionan, que hoy se contratan, que se ofrecen, que los estados están interesados en instalarlos, porque hay que decirlo, para un montón de otras políticas pueden ser muy útiles. Uno no está negando que pueden ser súper útiles, tener identificada toda la población, fácilmente reconocibles, digo, uno no está diciendo que no. Lo que está diciendo es, no importa si es útil, hay un montón de derechos que hay que proteger y en todo caso, bueno, no sé, sentémonos a pensar un poco más si no hay otra forma de resolver el problema que no sea violar todos los derechos y garantías que tenemos constitucionalmente. Gracias, Carolina. Súper clara. No sé si me están apurando con ese banner que está ahí, pero si no, hago la última pregunta para ser respondida en tiempo récord. ¿Algún administrador del grupo que ha puesto un banner? ¿Estoy baneado? Bueno, ahí estoy de vuelta. Última pregunta Ariel Berchelli. Le voy a hacer la pregunta, es para responder en tiempo récord porque nos quedan 2 minutos. Ariel quiere saber si ustedes, 2 preguntas en una. Por un lado, si creen que Google borra información, digamos, datos personales, si efectivamente los borra cuando dice que los borra. Y por otro lado, ¿cuál es su opinión respecto de la postura de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales respecto de este tema de cuidar? Y esta es la última pregunta que les hacemos, después pasamos a la presentación de la siguiente actividad. Yo me voy a limitar a responder la de Google muy brevemente, porque desconozco si la Dirección Nacional de Protección de Datos se pronunció o hizo algo sobre la aplicación Cuidar, así que prefiero no hablar de algo que no sé. Pero con respecto a si Google, como cualquier empresa, borra los datos que efectivamente dice borrar, es casi lo mismo que una creencia a cualquier, digamos, no habría una evidencia concreta en el sentido de lo único que uno recibe por parte de la empresa es la notificación que dice esto ha sido borrado. Uno tendría, no sé, que hacer una auditoría a los servidores y a los backups para comprobar que eso haya sido borrado, lo cual es impracticable y sobre todo para cualquier ciudadana de a pie. Así que creo que es más un tema de si uno cree o no cree. Lo mismo con cualquier entidad, no solo las privadas, digo. Por eso lo mismo con el Estado. Uno también puede solicitar al Estado o a una empresa más chiquita que borre determinado dato y lo único que puede recibir del otro lado es decir, ok, he cumplido con tu pedido.
no más que eso. Sí, de mi parte, complementar a lo que decía Carolina. No solamente es parte de qué tanta confianza tenemos sobre la plataforma que usamos, ¿no? Sobre el servicio, que eso es algo que siempre es una decisión que, consciente o inconscientemente, o sea, idealmente lo van a hacer de manera consciente, depositan en todos los servicios que usan, no solamente Google. O sea, cualquier servicio que usamos hoy en día a través de nuestro teléfono recolecta datos sobre nosotros todo el tiempo. Y en ese caso, no solamente es una cuestión de creer o no en la buena fe de esa empresa respecto de cómo maneja los datos, que de alguna manera uno puede darse una idea, obviamente, por el historial que tenga esa empresa en justamente cuestiones de transparencia, cuestiones de rendición de cuentas, su propio modelo de negocios, o sea, cómo hace dinero la empresa. Se hace dinero con tus datos y, bueno, es un buen indicador respecto de cómo los van a cuidar, ¿no? Pero esa discusión, la de que, o sea, cómo realmente verificar si los datos que se borran realmente se borran, no es una discusión menor. Y o sea, en Europa mismo, con el Reglamento General de Protección de Datos, es algo, o sea, es algo que las autoridades de protección de datos les preocupa, ¿no? O sea, cómo pueden, como garantes de esa ley, asegurarse que cuando una persona pide que se borren los datos, realmente se borren. Así que esa es una discusión como muy interesante que no creo que se vaya tampoco a ningún lado pronto, o sea, no creo que se termine pronto. Y la pregunta sobre la Agencia de Acceso a la Información Pública, la ex Dirección Nacional de Protección de Datos, desconozco si se pronunciaron directamente sobre cuidar, entiendo que no, por lo pronto. Creo que iban a ser, por lo que me habían comentado colegas independientes, no vinculados a la agencia, que había presentado la agencia un pedido de acceso a la información pública a la Secretaría de Innovación respecto a la app Cuidar y cómo maneja los datos y demás. Entiendo que eso todavía no lo han publicado, al menos yo no lo he visto publicado. Lo que sí sé es que realizaron publicaciones sobre el uso de datos en el contexto de la pandemia. Eso sí lo han hecho. Hay varios artículos que publicaron respecto de cómo ciertos datos se pueden usar justamente como respuesta a la emergencia sanitaria. Y sobre eso, mi única crítica es que se atienen a lo que dice la ley. Y ya saben mi opinión sobre lo que dice la ley. Que está vieja directamente y que da mucha discrecionalidad al Estado. Así que no hay mucho margen ahí. O sea, la agencia se mantiene a lo que dice la ley y nuestra ley es mala. Perfecto. Bueno, Carolina, Leandro, en nombre del colectivo Dominio Público y las demás organizaciones que están apoyando este evento de Tensión en la Red, quería agradecerles por su tiempo, por la charla. La verdad que ha sido muy constructivo, clarísimo. Ahora les robamos 5 minutos al siguiente evento. A continuación vamos a ver una videoconferencia performática desde el encierro y un homenaje imprescindible por Ramiro Manduca y Maxi de la Puente. Se llama Las Pestes, Diálogos Ajenos, Pestilencia Verbal. Antes, quiero recordarles que estamos en el tercer día de Tensión en la Red 3, el tercer día del tercer evento Tensión en la Red. Y mañana es la jornada de cierre, con una jornada, digamos, valga la redundancia, centrada en arte y cultura, la erosión de lo real y otras ficciones. Vamos a empezar a las 16 con un taller de activismo digital y contrapublicidad a cargo del proyecto Squatters. A las 18 va a haber un diálogo entre Ariel Berchelli y Esteban Gerardo, que va a estar moderado por Gala González. Lo vamos a cerrar a las 7:30, por ahí un poquitito más tarde, si nos seguimos extendiendo como hoy, como ayer, con otra performance, La erosión de lo real y otras ficciones, de Perfo en Casa. Así que ahora quédense conectadas, conectados, conectades, que en este mismo canal seguimos con Las Pestes. Muchas gracias a todos.